Bueno, hola a todos. O sea, ya digamos que esto es una formalidad, porque ya nos saludamos todos, ya nos conocemos todos, ya sabemos esto de qué se trata. Eh, pero de todas maneras, está buenísimo, me parece, que doña Patti nos cuente un poquito de qué se trata su obra, de qué se trata su arte. Eh, y, y bueno, qué significó en aquel momento cuando largó empezar, y qué significó seguirlo, y qué significó no abandonarlo, y qué significó el final. Bueno, ahí ustedes saben que yo agarro el micrófono y no lo suelto, me cuesta un montón ser breve y sintética, así que bueno, me paran y me preguntan o me paran, así me callo. Pero esta obra, a mí me da mucha cosa llamarla obra, pero no puedo ponerle otro nombre, porque en algún momento de mi historia, a los 30 años, tuve un pasaje ligero por el arte. En esa época tenía un inmensísimo taller de telares, 30 telares trabajando todo el día y produciendo ropa artesanal de diseño ya en aquel momento, y el material que el telar deja de sobra es mucho, o sea, lo que sería el desperdicio, ¿no? Y bueno, ya desde entonces, con alguna idea de reciclar, pero además porque para mí era imposible tirar tanta cosa que podía servir, empecé a tejer algo que serían tapices, o sea, arte textil. Rápidamente la urdimbre y el telar me quedaban chicos, entonces empecé a hacer aparatos textiles, colgaba un tronco y sobre el tronco trenzaba, ataba, anudaba, colgaba hilos, telas, ya desde allá, ¿no? O sea, tengo 40 años más. Hice eso, hice unas 30 obras, las mostré a los 30, en ese momento en Córdoba era pura vanguardia, era absolutamente criticada por el establishment artístico, ¿no? La gente grande, de edad, bueno, qué sé yo, en La Voz del Interior en ese momento las críticas eran increíbles porque yo mostraba la obra en FECOR, que hoy es Feriar, en las ferias de arte, que hoy ya no se hacen, ¿no? Y bueno, y ahí mi stand siempre se destacaba por lo extraño, lo raro. Fui la primera en traer a Córdoba la instalación, que era poner el objeto en vez de pintarlo, en vez de esculpirlo o en vez de tejerlo. Entonces mis instalaciones eran bastante significativas, ¿no? Ponía pieles de víbora, pieles de todo tipo, huesos quemados, piedras. Bueno, era como que, y la crítica también era bien significativa, y yo me divertía mucho porque tenía 30 años, ¿no? Me divertía mucho con eso porque era un acto de rebeldía total. En ese momento no estaba trabajando con la psicología porque estábamos en pleno proceso, y como quedó en el camino el hacer ropa de telar, también quedó en el camino el arte. Después me vuelvo, o sea, en esa época había vuelto de Buenos Aires, estuve un ratito acá y me volví a ir. Entonces, como me volví a ir, eso quedó. Nunca más tuve tanto material disponible, nunca más tuve un taller así de grande. Entonces, bueno, el arte había pasado y yo me dediqué a la psicología, viví de la psicología por todos estos años hasta ahora, ¿no? Entonces, el arte quedó en el camino. En algún momento en Buenos Aires empecé a juntar lo que en el taller, no sé, porque siempre tuve un espacio donde se podía tejer. Y en algunos momentos volví a tener tejedoras, costureras, pero siempre chiquitos. Sobre todo cuando mis hijos se fueron de mi casa, se vinieron a Córdoba, yo me quedé sola en Buenos Aires y de golpe dije, bien, tengo espacio de nuevo en mi vida para el telar, ¿no? Pero nada que ver con el arte. Empecé a hacer ropa de nuevo.
Y empecé a juntar lo que en el taller quedaba, no solamente retazos de hilos y de lana, sino todo lo que, botones, todo lo que está ahí. Todo lo que está. En un momento tuve 100 cajitas, cajas medianas, grandes y chiquitas, de cosas que guardaba, porque algún día voy a hacer, esto estaba dándome vueltas, ¿no? Paralelo a esto, por supuesto, desde la profesión había crecido mucho y aprendido mucho, tenía mi maestro espiritual con el que el trabajo era muy profundo y fuerte, entonces la idea que me rondaba era tejerme, ¿no? O expresarme, que era lo mismo para mí, porque tejer en el telar siempre, este tipo de cosas era como muy constreñido, necesitaba cosas más expansivas. Bueno, a ver si puedo acortar la historia. Vuelvo a vivir a Córdoba en el 2007, en el 2008 vivo en una casa muy grande con un garage inmenso que yo no usaba con ningún auto, entonces vuelvo a instalar el taller ahí, en Río Ceballos fue esto, y en ese taller tenía una inmensa mesa que era de la casa, tenía mucho espacio y tenía las 100 cajitas que había mudado de Buenos Aires. Entonces dije, este es el espacio, este es el lugar, ahora puedo, porque... Y Fanny me ayudó, porque bueno, yo siempre delegaba que me hicieran cosas, ¿no? Porque yo me dedicaba a la psicología, tejió ese pedacito del centro, el centro del mandala, que es este, lo tejió en esos cartoncitos donde yo doy clases de telar todavía hoy, este pedacito brillante, y que yo dije, bueno, este va a ser el centro. Y había hecho un boceto, yo no sé dibujar, así que el boceto era un cuadrado, los circulitos esos que están en el centro y el círculo más grande. O sea, yo sabía que iba a ser un mandala. El mandala sabemos que en sánscrito quiere decir, la traducción literal es ser, y el ser es el arquetipo mayor de arquetipos, es la expresión de eso que somos, que no sabemos qué somos. Es como el centro, no de nuestra personalidad, sino de nuestro aspecto más trascendente. Si quieren, para mi gusto podríamos decir nuestro aspecto divino, ¿no? Entonces, claro, era muy presuntuoso pensar en tejer esto fuera de mí, o sea, en realidad lo que yo iba a hacer era una expresión de mi propio camino hacia el ser, ¿no? En mi propio camino hacia el centro. Y lo empecé al revés, porque el mandala empieza justamente desde afuera hacia adentro, desde la personalidad, los aspectos de la personalidad, esta máscara con la que nos mostramos al mundo, hasta que vamos cada vez más profundo y llegamos a ese centro que es intocable, inacible, es eso que podríamos ponerle el nombre para que todos entendamos que llamamos el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ese camino que estaba haciendo, pero que para mí había sido tan transformador y profundo, en realidad estuve 25 años con un maestro espiritual vivo, que no es poca cosa la experiencia, entonces esa era la idea que me llevaba, ese era el bocetito, y después empecé a hacer esos primeros cuadraditos, y después vi cómo seguía, y después, pero mientras tanto, cada vez que me ponía, 2007, cada vez que me ponía había una cajita distinta, entonces acá había botones, o había lentejuelas, o había cosas que después se van a acercar, y pincitas del pelo partidas por la mitad, bueno, hay de todo, lo que en vez de tirarlo, yo lo guardaba. Bueno, esto en esa casa viví 3 años, me dio mucha posibilidad, sobre todo ese centro, pero yo no vivía haciendo esto. O sea, yo hacía esto muy de vez en cuando podía, cuando tenía ganas, hasta que me fui de esa casa y el taller que le siguió era un cuartito chiquitito, donde esto estuvo dobladito,
otros 4 años, y a veces lo abría y hacía alguna cosa. Bueno, según en la casa que vivía, hacía, ¿no? Y según el tiempo, y según, porque bueno, me empujaba mucho la idea de continuarlo, además porque las cajas venían siempre conmigo. Me mudé 40 veces en mi vida, ¿no? 40. Entonces las cajas venían conmigo. Hasta que de Río Ceballos volví a Agua de Oro. En Agua de Oro de nuevo tenía espacio, tenía un quincho de 100 metros cuadrados donde yo ponía esto en una mesa gigante o en el piso. Y para el 2020 estaba bastante avanzado, ya iba por los cierres, pero faltaba un montón, pero ya los cierres estaban puestos, hay 300 cierres, 3.000 botones, no sé, todo lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pandemia de por medio. Yo no tenía internet en ese lugar donde vivía, por lo tanto no podía atender a mis pacientes virtuales. Tuve que la psicología quedó media suspendida por unos cuantos meses y entonces me levantaba y me acostaba haciendo esto. Y en el 2020 lo terminé. Pero yo cuento desde el 2008 al 2020 que estuvo en trámite, ¿no? Estuvo en trámite, claro, lo terminé, esa casa, ese quincho era inmenso, pero la casa era diminuta, entonces ¿dónde lo ponía para terminarlo también? Porque tenía que pegar con el tapiz vertical. Bueno, lo colgué en un espacio, medio en el aire, en esa casa, que era donde atendía, entonces dejé de atender ahí, atendí en otro lado, porque, bueno, no tenía dónde ponerlo. Pero cuando estuvo terminado, yo, ¿y ahora qué hago con esto? Y me mudé de nuevo, por última vez espero, a una casa diminuta, que es mi casa paterna, pero que esto no iba a ninguna pared, ni abajo, ni arriba, ni al medio, en ningún lado. Bueno, así que había que ver qué hacía. Estuvo un tiempo colgado así provisoriamente, después lo envolví lo mejor que pude. Obviamente las plumas se quiebran si lo envuelvo, entonces tuve que cambiarle las plumas en algún momento. Y el anteaño creo que mi hijo me cedió un espacio que tiene en su restaurante, ahí en su bar en Agua de Oro, y ahí estuvo colgado y lo arreglé porque se había deteriorado. Y ahí estuvo colgado, dije, bueno, este es un espacio. Que me dijo, mamá, necesito de nuevo el espacio. Y yo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿A dónde? Y como yo nací en Agua de Oro, me pienso morir en Agua de Oro y volví después de tanto tiempo, decidí que se lo donaba a la Municipalidad de Agua de Oro, a la Secretaría de Cultura, y que lo colgaran, hicieran... Bueno, estuvo un año colgado en la Esmeria. Por eso te preguntaba si lo habías visto ahí, porque se presentó, hicieron la presentación, era una donación, o sea que hicieron un actito con el intendente y el secretario de Cultura, pero bueno, la nueva gestión que acaba de asumir no lo quería, no lo descolgó, no le interesaba tenerlo y casi lo tiran. Yo no iba a decir esto en público, pero como este es un espacio muy íntimo, entonces lo rescaté mojado, envuelto así, y casi que a punto de decir, si yo no me comunicaba de casualidad, llamé para decirles, bueno, ustedes son nuevos, yo quiero ir cada tanto a restaurarlo, porque se le caen cosas. Y además quiero contarles un poco la historia, bla, bla, y entonces me dijeron, mira, está descolgado, hace con él lo que quieras, y como el trámite legal de donación no estaba hecho, yo lo podía retirar. Así que pedí autorización a las ex autoridades y dije, me voy a llevar el tapiz. Y con Liliana, cuando ella soñaba con el café, yo le decía, bueno, el tapiz va a ir a las paredes del café porque no tengo a dónde pegarlo. Después apareció esto que me pareció como muy coherente, donarlo a
la Secretaría de Cultura de Agua de Oro, ¿no? Pero bueno, nadie es profeta en su tierra, mi amor. No, pero sí, la Secretaría de Cultura no sabía lo que era una obra permanente y no podía estar ocupando una pared muy importante, nada. Lo descolgaron y ya está. Entonces le dije, Liliana, recuperé el tapiz, necesito la pared del café. Y bueno, y acá está. Larga historia, por supuesto podría contarle millones de detalles más, pero ese fue el sentido y por supuesto, cuando lo colgué acá y empecé a mirarlo, yo misma me asombra. Me asombra mucho ahora, mucho más que cuando lo hacía o cuando lo terminé. Y entonces dije, bueno, pero entonces yo tengo algo para compartir de nuevo, porque obviamente esto en la Ismeria no pasó, ¿no? Fue una presentación formal y yo no dije ni una palabra. Sí pasaron un video de mi obra, de esa obra de hace 40 años, que tengo un video muy bonito que después se los puedo pasar por WhatsApp. Y bueno, eso fue muy fuerte, porque ver mi obra en las paredes de la Ismeria, en grande, en un video, pero bueno, eso fue muy significativo para mí sola. Pero sobre todo la cosa de estar acá haciendo esto es que realmente habla de mí. Y que me veo, claro, porque por otro lado era expresar de alguna manera y bueno, hablar de qué tipo lo hace todo muy difícil y no tiene sentido, pero realmente es una expresión del ser, ¿no? Entre el brillo y el color y bueno, y el reciclado, que soy yo, porque hoy que hago una prenda que vendo en Buenos Aires, hago solo una prenda tejo, que no es una prenda, es un accesorio, es una pashmina que tejo con telas, y que vendo muy bien en Buenos Aires, y sigo tejiendo, y eso sí lo tejo, porque es un objeto de uso. Lo que queda de eso, que son pedazos de lana, y a veces son pedacitos, las ato pedacito por pedacito y los vuelvo a usar. Entonces, el reciclado para mí es ley. No tiro nada. Hoy tengo una cajita porque estoy haciendo 5 hijitos del mandala. Que vaya uno a saber si los termino algún día, si quedan ahí, los estoy haciendo. El otro día pensaba, en el café voy a poner los 5 hijitos en las paredes porque son mandalitas chiquitos, ¿no? Que son semi-mandalas, son los mandalas que me llevaron a este mandala. Son los aspectos de mi personalidad que se curaron lo suficiente como para llevarme al centro, ¿no? Así que bueno, algún día verán los 5 tapicitos o no. Haremos una presentación con los 5 hijos. En vez de 100 cajitas, tengo una sola donde voy poniendo cosas. Así que Lili, esa es más o menos la historia. Bueno, nada. Ahora, si ustedes tienen ganas, le preguntan o lo que les interese, le preguntan a la Pati. Por mi parte, bueno, gracias. Gracias. Pasa que semejante, ¿sabes? ¿No? Todo lo que contaste y que yo lo tenga acá, ¿no? Y que yo lo esté guardando y que lo esté cuidando, si se quiere. Sí, es como... un poco una respuesta. Me tiraste con un montón de cosas. Era la tapa del libro, sigue siendo la tapa del libro. Y les digo que el domingo pasado, a última hora, hubo una gente acá, ya tarde, muy tarde el domingo, que no era gente de acá, gente que pasaba. Esa señora le hizo sacar tantas fotos al esposo, no te lo conté. No me lo contaste. Y se ponía acá, y se ponía, fotito, y no, pero de allá, y se ponía, yo no sé la cantidad de fotos, y me decía, la belleza, yo decía, es una amiga mía de Agua de Oro.
Claro, pero, y bueno, y todos, o sea, nadie que ahora entra, es decir, la gente por ahí todavía hace calorcito y se queda, pero nadie que no entre, o que va al baño, o que se siente acá, no pasa desapercibido. Entonces consultan, preguntan, Es muy difícil que pase. se paran delante y dicen, mira todo lo que tiene, y bueno, pero, o sea que, bueno, una belleza. Bueno, si hacemos un aplauso, pero... Así que, si a alguien no sé, Sí, si alguien quiere preguntar. pregunten así, porque es tanto Sí, lo está que... bueno, sería bueno que preguntaran alguna Yo cosa. solo felicitarte porque si es el trabajo de una vida, demuestra un espíritu muy rico por, Sí, por el brillo mucha que riqueza interior. Claro. representa. Sí, sí. Me alegra haberte conocido. Me haber conocido el espíritu tan lindo. A las dos. Ah, gracias, Blanquita. No, bueno, muy personal, muy íntimo, hermoso. Sí, más allá de las dimensiones. O sea, yo los otros días que tenía un día que no era tan muy... como esos días que solemos tener por ahí, y levanté la persiana y me paré ahí y lo entré a mirar. Y digo, a ver ese brillo que tenés, dale. Estoy necesitando. Claro, sí. Y bueno, Tiene mucha fuerza. está lindo. Muy lindo, muy original. Sí, nunca pensé en que después había que cobrarlo. Bueno, un párrafo aparte, Patti, si me permitís, allá al ayudante, al colgador, el Gustavo ha sido... Ahora venían los agradecimientos, por supuesto, porque acá están los colaboradores de siempre: Gustavo, María, Fanny, Camila, Liliana, No. Graciela en su momento. Ya volveré a la granja, mirá, ya estoy de nuevo acá. Y ahora la tengo acá. Ahora la tengo acá. Ahora lo tenés acá. Así que, bueno, gracias a ustedes por entregarse. No, muy agradecidas nosotras por ver esta belleza. Sí, es algo muy raro, muy impactante y con mucho sentido. Claro, bueno, el arte dice que la obra no tiene ninguna explicación ni puede ser interpretada, y mucho menos la puede explicar el artista. Yo tengo claro eso, pero como yo no soy una artista plástica, soy una, ¿cómo se dice? Bueno, no me va a salir seguro porque estoy en la etapa de olvidarme, por supuesto. Nada, como una... Autoridad. No, bueno, no sé, como alguien que se acerca, porque que me tocó en aquel momento, participé de un grupo de arte, de investigación en artes visuales en la década del 80, embarazada de esa chica, y entonces eso, bueno, qué sé yo, fue como otro de los tantos privilegios que la vida me dio, ¿no? Participar en un grupo de arte y hacer esto en un centro cultural. Esto no, eran otras cosas, pero siempre la misma onda. Trabajaba en el Centro Cultural Alta Córdoba, habíamos tomado el sótano del Centro Cultural en la época en que se convirtieron los mercados en centros culturales en Córdoba. Bueno, era el año 82, 83, y bueno, ese pasaje por el arte que no me lo esperaba, no me lo soñaba, pero que la verdad que no estudié, era absolutamente intuitiva la cosa. Son muy sensibles para Y- todo ese arte. Y entonces me tomo la atribución de sí darles mi interpretación de la obra, porque para mí es como que, bueno, un mandala siempre tiene sentido por sí mismo, pero este es mi mandala. Claro, Este es mi mandala. Inspirador. Es inspirador. Dan ganas de Ah, copiar. bueno, eso es. Sí, aunque más no sea algún cuadrito de todos los que... Sí, sí.
Una belleza. Claro, la foto no puede ser nunca completa, es terrible eso. Claro, hay que... No se puede sacar una foto completa. Bueno, entonces ahora, si nadie tiene nada para preguntar, comentar, vamos a hacer un brindis. Sí, decime. Ah, ¿qué querés que te pregunte? No sé, no te voy a decir. ¿Vos tenías una idea del diseño general o fue saliendo? Mira, el boceto llegaba hasta el círculo, que obviamente terminó siendo un óvalo, ¿no? Llegaba hasta ahí, cuadrado, redondo dentro de los cuadrados, cuadrado y círculo. Y después cuando terminé el círculo, porque además terminé el círculo Permiso. y el paño que le sigue al círculo está añadido ahí. Porque yo iba haciendo a pedacitos literalmente. La costurera me pasaba la máquina de coser y acá hubo que añadir el último cuadrado. Entonces cuando llegué acá dije, ¿y ahora cómo sigo? Y ahí es cuando se me agrandó. Hicieron una cierta simetría, pero no completamente simetría. ¿Sí? Y bueno, ya cuando le agregué eso dije, basta, pero tiene la medida que había pensado, 2 por 2,5. 2 por 2,5. 50 kilos. ¿Esos 50 kilos? Sí, porque tiene... Bueno, porque todo lo que tiene pesa mucho, tiene mucho metal, mucho botón, mucha tela, porque está doble, tiene un paño atrás y tenía, que está ahí pero que no, obviamente, tiene un tul que lo cubre para que esté tapado, pero que acá no lo va a tener nunca puesto, porque tiene un tul que también fue guardado. Este creo que fue el tul del vestido de novia de mi mamá. Porque eso es tul de algodón. Sí, Eso es tul de algodón, claro. es tul de algodón, sí. Pero que bueno, acá no lo vamos a poner. Porque va a estar siempre de vista. Muy lindo. Hermoso. Una obra realmente, bueno, simple. Son artistas, ¿no? Sí, intuitiva y un poco de oído. Pero me sale. No, cuando estuve en Liberia, fue mucha gente lo vio en Liberia, que era el sentido, bueno, que alguien lo vea. Porque claro, al principio no me importaba que lo vieran. Dije, bueno, ya lo hice. Si lo ven o no lo ven. Pero después dije, ¿cómo no lo van a ver? Y la Liberia era un buen lugar. Muy bueno. Sí, la parte de cultura. Pero yo le decía cosas. No, porque nada más que estuviera colgado en la pared. Pero que no saben lo que es. Bueno, yo no lo subestimaba tanto. No, es una pena, pero es cosas no creo que se despeguen No todo de la misma manera. Mira, al principio cosía todo. Ahí estos botones están cosidos, uno por uno. Cuando salí de acá, salí del cuadrado, empecé a pegar. Está todo pegado con uno de los pegamentos. Igual que los espejos. Y todo está pegado, todo. Esto está bordado, ¿viste? Pero está pegado. Por eso, ¿ves? Cada tanto hay que... Sí, claro.
Hay 50 hebizas, por ejemplo. Las hebizas se despegan. ¿Ves? Bueno, los espejos, los espejos trizados, también, a donde si hay espacio te podés ver, así, trizada. Y eso está muy bueno. Claro, acá no porque está muy alto, pero acá, si esto estuviera con el espacio de una obra, te podés mirar. Claro. Así, trizado. Bueno, ahora puedo verlo en directo, porque antes lo podía. Y también suena. ¿Son carboncillos los ricos? Son, Los flecos, ¿cómo son? son de vidrio, son Por eso te digo. Ah, de las arañas. de las arañas antiguas. Caireles. Caireles. Son caireles. No, no es que. No. No, otro aplauso. Esos flecos merecen un aplauso. Sí, yo pensé que iba a estar todo despegado, porque estaba mojado, pero no, no se despegan del todo. Resiste el agua, digamos, pero igual. Sí, aprendemos. Bueno, lo tengo, yo como. Sabía tener. Tráeme un vasito a mí. Vamos, no. ¿Por qué participas del brindis? Estamos todos nosotros. Para nosotros dos. Salud. Salud. Gracias. Bueno, Chichi, empecemos. Y el negro al medio. Bueno, ahora la Lili les va a ofrecer alguna cosita rica. Una pequeña atención.